Mateo 3, 1 al 6, leemos la palabra del Señor que nos dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Yo quiero esta tarde, hermanos, enseñar o predicar la palabra de Dios sobre el tema, el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Entre el último de los profetas, que fue Malaquías, a Juan el Bautista hubieron 400 años de silencio. Ya se imagina usted, hermanos, vivir tanto tiempo donde no había palabra de Dios, donde se escaseaba palabra de Dios. Gracias a Dios estamos en una pandemia, pero lo que menos se ha escaseado es la palabra del Señor, hermanos. Podrá escasearse el arroz, podrá escasearse el gallo pinto, pero la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios está siendo predicada. Ya se imagina tanto tiempo de silencio y de repente apareció un hombre con un ministerio muy raro, con unas vestimentas muy raras y con una comida muy rara. ¿Quién era este personaje? Juan el Bautista. Quiero darles algunas características bíblicas o personales de Juan el Bautista. Lo primero que me gustaría que investigáramos es por qué se llamaba Juan el Bautista. Algunos pensarán y dirán, bueno, Bautista era ¿qué? Su apellido, porque, por ejemplo, yo considero que en Nicaragua hay apellidos bautistas. Pero Juan el Bautista no era su apellido Bautista. Era bautista porque su ministerio era bautizar, por eso se le identificaba y se le decía Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque bautizaba. Número 2, era una identidad. Habían muchos Juanes. Yo no sé por qué, ¿verdad? Nos gusta tanto el nombre de Juan. Juan. Con los hermanos norteamericanos hemos tenido, ¿verdad?, la diferencia de que vienen bastantes Pablos. Y viene un Pablo, otro Pablo, otro Pablo. Entonces yo les digo, ¿cómo hago para identificarlos? Y Pablo, el esposo de Mickey, nos dice, yo soy Pablo número 1, dice Pablo. Él es Pablo número 2 y él es Pablo número 3, ¿se entiende? Entonces, para identificar a Juan el Bautista, por eso le decían Juan el Bautista, para identificarlo de los demás Juanes. Su forma de vestir era algo inusual.
En aquel tiempo vestían túnicas y era un vestuario, ¿verdad?, que identificaban a los orientales, pero Juan el Bautista era muy diferente. La Biblia dice que su ropa de él era de pelos de camello. Ya me imagino qué abrigo el de este pobre hombre, ¿verdad? Pero grande en Dios, hermanos. Porque no es la vestimenta la que trae la unción. Un hermano lo pusieron a predicar y le dijeron: ¿dónde está su saco? ¿Dónde está su corbata? Y él les dijo: es que la unción mía no está en el saco ni está en la corbata. La unción mía viene de Jehová, viene del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Eso no significa que vamos a pasar a este lugar y vamos a andar sin ropa. Creo que ustedes me entienden. Pero Juan el Bautista, su vestimenta era un poco rara, un poco inusual. Imagínense ese montón de pelo de camello ahí, ¿verdad? No puedo figurarle cómo era ese vestido, pero lo que sí puedo decirle es que además de tener ese estilo de vestuario, él tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Ese era el gran Juan el Bautista. Pero también su comida era rara. Imagínense que la Biblia dice que la comida de Juan el Bautista eran langostas. Y usted dirá: pero si eso es rico, hermano. Viera una sopa marinera y que le tiren unas langostas, eso es sabroso. Pero no es ese tipo de langostas que existían allá en el desierto. Eran unas langostas que parecían, ¿verdad?, tenían patas y saltaban como saltamontes. Y esa era la comida de Juan el Bautista. Había un tipo de langostas en los desiertos que eran buenas para comer. Y ya me imagino a Juan dorando, tostando, ¿verdad?, de ese tipo de langostas y comiéndola, pero no la comía sola, sino que la sopaba, creo yo, en miel silvestre. Es silvestre porque posiblemente las iban a castrar al monte o a algunas cuevas de los árboles. Pero es la miel de jicote que nosotros la conocemos. Y ya me imagino yo a Juan el Bautista agarrando de las cuatro patitas la langosta, zambulléndola en la miel y comiéndola. ¿Cuánto les gustaría un platito de eso? Gloria a Dios. Aleluya. Los padres de Juan el Bautista fueron de oficio sacerdotal, hermanos. No era de una descendencia cualquiera. Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Y Zacarías, su oficio era sacerdote. Usted va a leer ahí que le tocó en turno hacer entrar al lugar santo, porque no era sumo sacerdote, solo podía entrar al lugar santo, y posiblemente cambiar los panes de la propiciación y también echarle aceite a las lámparas del candelabro y incienso, ¿verdad?, al altar del incienso, que esas eran las tres muebles que estaban ahí en el lugar santo, perdón. Y a él le tocó eso, y usted sabe, ya hemos venido enseñando sobre eso. Estando en esa administración, él quedó mudo porque en realidad no creyó el mensaje de Dios, y quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista, su hijo. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor?
Pero ¿quién era la madre de Juan el Bautista? Era Elizabeth, ¿verdad? Una parienta de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Elizabeth, si nosotros analizamos su genealogía, vamos a ver de que ella también era de descendencia sacerdotal. Saben que Elizabeth venía de la descendencia de Aarón. ¿Cuántos bendecimos el nombre del Señor? Los dos eran de descendencias sacerdotales. Juan el Bautista era un hombre de Dios, diferente a todos los personajes y las personas que existieron en ese tiempo. Algo que me llena de gozo es que Elizabeth y Zacarías eran hombres justos. Y yo sé que de dos personas justas van a salir también hijos buenos. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Veamos entonces el ministerio de Juan, o el ministerio que fue predicho por los profetas del Antiguo Testamento, específicamente Isaías. El profeta Isaías profetizó que Juan sería una voz que clamara en el desierto. Amén, hermanos. ¿Cuántos les gustaría ser predicadores como Juan el Bautista? Nadie, porque tendrían que ir a predicar a los desiertos de acá, esas zonas solitarias. Todos queremos ser predicadores de masas, ¿verdad? Que la gente diga amén, aleluya, a su nombre, gloria. Pero Juan el Bautista no predicó en ciudades, ni predicó en pueblos. Juan el Bautista comenzó a predicar en los desiertos de Judea. Ahí se empezó a oír una voz que decía y proclamaba la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos. Era un ministerio inusual también, porque la mayoría de los profetas y predicadores profetizaban y predicaban en ciudades, en pueblos, en naciones. Pero Juan no lo hacía así. Juan predicaba en un desierto, y una voz que clamaba y decía: yo no soy el Mesías. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor, hermano? Cualquiera se hubiera confundido, este será el Mesías, pero él mismo decía: no se equivoquen, después de mí viene uno más poderoso que yo. Él es el Mesías, porque Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Démosle un aplauso al Señor, hermano, por ese mensaje. Aunque el ministerio de Juan el Bautista fue bastante raro, pero fue muy exitoso el ministerio de Juan. Dice la Biblia que mucha gente comenzaba a salir de sus casas, de su pueblo, y se iba al desierto y se iba a las riberas del río Jordán a escuchar el mensaje de Juan el Bautista. Y ahí acudía ¿qué? Mucho pueblo, mucha gente. Gloria sea el nombre del Señor. Toda persona que tiene ministerio de Dios, donde quiera que predique, él va a tener el resultado, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios no regresa a él vacía. Recuerdo yo un hermano que me decía que él lo instó el Señor a predicar en una de las fincas solitarias. Y dice que el Señor le decía: predica aquí. Y él le decía: pero ¿qué gente hay aquí? ¿A quién le voy a predicar aquí? Bueno, y era tanta la insistencia de Dios
que él dice que comenzó y empezó a ver a sus lados y comenzó a predicar, y predicando estaba cuando unos leñateros comenzaron a reunirse y otros empezaron a llegar, y la verdad es que hubieron almas para Cristo en aquel lugar solitario. ¿Verdad que Dios respalda su palabra, hermano? ¿Y quién era el que había enviado a Juan el Bautista? Era Dios. Isaías ya había dicho: es la voz que clama en el desierto, es la voz que endereza, aleluya, el camino del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Al ministerio de Juan el Bautista acudían religiosos, soldados romanos, publicanos, pecadores. Acudían ¿qué? Al ministerio de este varón de Dios. El mensaje que Juan predicó no era un mensaje de gracia como ahora. Ahora nosotros, hermanos, nos espantamos si de repente hay una exhortación. Qué duro, ya no vuelvo a ir a esa iglesia porque me dieron duro, predicaron así. Hermano, dele gracias a Dios, porque Dios es el que manda la palabra. Dios es el que nos labra, Dios es el que nos limpia, Dios es el que nos purifica. Saben, el mensaje que predicó Juan era un mensaje de ley. Y si usted me lo permite decirlo, era también de condenación. Analicemos su mensaje. Mateo 3, 7 al 10 dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, oiga, generación, ¿a cuántos nos gustaría que nos dijeran así? A mí no. Nosotros cambiaríamos un poco el lenguaje, generación de culebras. ¿Cuántos bendecimos a Cristo? Dirá usted, ya me está diciendo culebra el hermano. No, jamás. Usted es un hijo de Dios, hermano. Usted es una hija de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Juan el Bautista así los agarraba. No era que andaba ahí, buenas nuevas y miren y contemplándolos. No, Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntanse. Y les empezaba a poner la palabra. Y les decía: no penséis dentro de vosotros mismos decir: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esas piedras, les decía Juan. Duro el mensaje. El mensaje que predicó Juan no es el mensaje que predicamos ahora, hermano. Imagínense que él les dijo estas palabras: el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego eterno. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Ahora usted dirá: ¿quiénes eran los saduceos y los fariseos? Tenía razón Juan de decirle: generación de víboras, el hacha está puesta a la raíz de ustedes. Si no dan frutos dignos, los van a cortar y los van a echar en el fuego. ¿Sabe por qué? Porque los saduceos y los fariseos eran religiosos, eran sectas religiosas. Por ejemplo, los fariseos, hermanos, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero tenían otras deficiencias. Mientras que los saduceos, ellos irrevocaban, rechazaban la doctrina de la resurrección de los muertos. No existe, decían ellos, resurrección de muertos. Pero ahí andaban, ¿qué? Oyendo el mensaje de Juan. Y por eso Juan les dice: ustedes son unas grandes víboras.
Ya el hacha está puesta a la raíz de ustedes. Si no se arrepienten, les viene juicio. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor, hermano? Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Saben, hermanos, Juan el Bautista directamente les habló y les dijo que eran hipócritas, generaciones de víboras. El profeta Isaías habló también que Juan prepararía el camino del Mesías. Era fácil, hermano, en medio de 400 años de silencio donde no había habido profeta que se levantara. Allí estaba Juan, ¿qué? Abriendo la brecha, abriendo el camino, preparando, aleluya, la senda para que nuestro Señor viniera a establecer su reino. Juan el Bautista había sido enviado para enderezar lo torcido a través del arrepentimiento y la confesión de pecados. Juan no era el Mesías, pero sí era el que anunciaría la venida del Mesías. Amén, hermanos. Algo parecido somos nosotros. Nosotros no somos nadie. Nosotros lo que predecimos y predicamos y anunciamos es que Jesucristo es el Señor. Amén, hermanos. Él es el Salvador. Él es el que puede perdonar pecados. Él es el que puede libertar a los hombres. Aleluya. De sus cautiverios espirituales. Mateo capítulo 3 versículo 11 y 12. Dice la Biblia: yo, dice Juan, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿de quién está hablando? Ese que venía detrás de Juan, era Jesús. ¿Cuánto tiempo se llevaba Jesús en edad? 6 meses. 6 meses era la diferencia de edad entre Juan el Bautista y Jesucristo. Alabado sea Cristo, hermano. Y Juan dice: pero el que viene tras mí, dice, cuyo calzado, oiga, hermano, yo no soy digno de llevar. Imagínense. Cualquiera diría, tenía pobre imagen Juan el Bautista. No, es porque así es, hermanos. Nosotros no es porque tengamos pobre imagen de nosotros mismos que decimos, yo no soy el que había de venir, es Jesucristo. A Él dele la gloria, a Él dele la honra y la alabanza, hermanos. Aleluya, hermanos. Sabe, Dios muestra su gloria, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Yo le pregunto, ¿para quién es la gloria esta tarde? Dele aplausos a Él, dele la gloria a Él. Para Cristo es la gloria, para Cristo es la gloria. Dice Juan, Él es más poderoso que yo. Qué bonito eso, hermano. Me encanta, pero hoy en día hay predicadores que salen a relucir más ellos que Jesucristo. Mire usted en una propaganda de una pancarta, ahí dice gran campaña evangelística con el evangelista Julano y tal, con unas letras hasta doradas, y abajo unas letritas chiquitas que dicen Jesucristo salva. ¿Quién creen que merece toda gloria y toda alabanza, hermano? Es Jesucristo. ¿Qué evangelistas ni que nada? ¿Qué pastores ni que nada? A Dios sea la gloria, a Jesucristo sea la gloria, a Él sea la alabanza. Decía Juan el Bautista, su aventador, hablando acerca de Cristo. Y yo decía, ¿qué es aventador? Es una clase de ventilador de granos. Su ventilador de granos está en su mano y Él va a limpiar el trigo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cuando yo paso por ese mercado oriental y paso ahí por los galerones donde
donde venden frijoles y maíz, y miro a unos ahí con unos canastos, ¿verdad? Tirando el grano de frijol, y el viento se lleva el polvo, se lleva la basura y cae abajo la pura semilla. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dice que Jesucristo limpiaría su era y recogerá su trigo, dice, en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Hermanos, ¿cuántos somos trigos aquí? Dele gloria a Dios, dele alabanza. Oh, gloria a Cristo. Usted es trigo del Señor. Usted es parte de los campos del Señor. Usted es parte de la cosecha del Señor. Hay un canto muy bonito que lo cantaban los hermanos Alvarado. Bueno, yo digo así porque yo también ya tengo mis años. Y los hermanos Alvarado cantaban ese canto que dice: trigo soy, la cosecha del Señor. Aleluya, trigo soy. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? El ministerio de Juan menguaría, hermanos. A veces nos duele eso, pero gloria a Dios por eso, hermanos. Y yo siempre lloro, siempre oro y digo yo: Señor, después de nosotros levanta generaciones mejores, que hayan predicadores mejores, que no vayan a doblegar sus rodillas ante Baales. Porque todavía en Nicaragua hay doctrina sana, hermanos. Denle un aplauso a Cristo por esas iglesias que sostienen una doctrina sana. Pero va a llegar momento donde las iglesias posiblemente entren hasta doctrinas de demonios. Pero ojalá que usted, mi hermano, mantenga su estandarte en alto. Juan el Bautista sabía que el ministerio de Jesús sería más grande que su propio ministerio. Aleluya. Eso a mí me llena de gozo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo estudié en la escuela de un instituto bíblico, uno de mis maestros me decía que él se sentía muy engrandecido cuando un alumno lo superaba. Él me decía: ahí yo he hecho de ver que mi enseñanza fructificó, porque ese alumno me superó. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor, hermano? Aquí no se trata, hermanos, de no dejar, aleluya, florecer al que tiene que florecer, pero que florezca bajo el temor de Cristo, bajo el temor de Dios. Que sean personas como Juan el Bautista, que decían: yo no soy el que ha de venir, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo, yo soy una voz que clama en el desierto, estoy preparando el camino del Señor. El que viene después de mí es más poderoso que yo, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego del cielo. Juan nunca se opuso a esto, porque él era un mensajero que preparaba el camino para la llegada del Señor. Él lo sabía eso. Ya me imagino, hermanos, hay gente que quiere levantar a los hombres. En una ocasión llegué a predicar a una iglesia, hermano, y no es que me crea, yo reprendí a esa persona. Y me quiso levantar en alto y me dijo: si esta iglesia tuviera un pastor así como usted. Yo le dije: te reprendo, sujétese a su pastor, sírvale a Dios, levante a Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor, hermano? Hay personas que así lo quieren hacer. Los usa el enemigo. Al bajar usted de aquí: ¡hala, qué mensajazo el que te tiraste! ¡Hala! Ya lo quieren hacer más que a Cristo, hermano. Dígale: te reprendo, hermano, dale la gloria a Dios, porque no fui yo, fue Jesucristo el que predicó en mí, y a su nombre gloria.
¿Cuántos bendecimos a Cristo? San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Dice la Biblia que después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios Jesucristo, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed al evangelio. Ya un mensaje diferente. ¿Cuántos saben lo que significa evangelio? Significa buenas nuevas, buenas noticias. Significa decirte que Jesucristo te cambia, que Jesucristo te sana, que Jesucristo te salva, que Jesucristo puede, aleluya, transformar tu familia, convertir tu familia. Mensaje nuevo, hermano. Pero ¿hasta cuándo comenzó Jesús a predicar el evangelio del reino? Hasta que Juan fue encarcelado. Juan el Bautista nunca predicó un evangelio de buenas nuevas, porque el autor de la gracia y del evangelio de las buenas nuevas es y será siguiendo Jesucristo, el Hijo de Dios. En San Juan 3, 26 al 31 dice: y vinieron a Juan y le dijeron, mire, rabí, usted sabe lo que significa esa palabra, maestro. ¿A quién le dijeron esta palabra? A Juan. Mira, le dijeron, que el que estaba contigo al otro lado, al lado del Jordán, el que había sido bautizado por Juan, Jesucristo, de quien tú diste testimonio, bautiza, dice, y todos vienen a él. Oiga, hermano, ¿cómo se sentiría? Fue como fue como una bofetada para él. Pero sabe, él supo gobernar su carácter y él no se sintió herido por eso. Mire lo que dice el verso 27. Respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Cuántos alaban al Señor? Vosotros mismos me sois testigos, dijo Juan, de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que yo soy un enviado delante del Señor. A su nombre, hermano. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dijo Juan. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo por ese carácter, ese sentimiento de Juan el Bautista? Se sintió ofendido cuando le dijeron a Juan: la gente te está dejando, la gente está siguiendo más a ese que das testimonio, que es el Cordero de Dios. Juan el Bautista dijo: aleluya, mi gozo ya se ha cumplido, porque ese es el que ha de venir, el Todopoderoso, ese Jesucristo, el enviado de Dios. A su nombre, hermano. Es necesario, dijo Juan, que Él crezca. Amén. ¿Cuántos tenemos esa imagen de Jesucristo, hermano? ¿Cuántos queremos que Cristo crezca? Y no importa si nosotros menguamos. Denle un aplauso al que está creciendo. Jesucristo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene, dijo Juan, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Juan reconocía, hermano, que Jesucristo no había sido engendrado por carne, ni sangre, ni por voluntad de hombre. Jesucristo había nacido por voluntad del Espíritu Santo de Dios. El que es terrenal, cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor?
Juan levantando ¿qué? A Cristo. Eso debemos de ser nosotros. Levantemos a Cristo, levantemos a Cristo. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Hay poder en nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted se recuerda, ¿verdad? Que ahí dijimos de que Jesús bautiza. Dijeron ahí los discípulos de Juan en el versículo 26. Dice en la última parte: de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a Él. Eso significa, hermanos, de que Jesús también bautizaba. Pero le voy a explicar, oh, gloria al Señor. Porque después de este pasaje bíblico de San Juan 3, 22 y verso 26, no existe ningún otro versículo en la Biblia que diga que Jesús bautizaba. Entonces estaba en contra del bautismo. No hay que bautizarse, claro que sí. ¿Cuántos estamos bautizados aquí en las aguas, hermano? Si hay algún hermanito que no se ha bautizado en agua, convóquese con la pastora, convóquese con el pastor y diga: hermano, yo quiero bautizarme. Aleluya. Si hay que recibir doctrina, yo recibo doctrina y quiero bautizarme. Gloria a Dios, hermanos. Yo tenía ahí unos 2 candidatos y de repente se me desaparecieron con esta epidemia o pandemia que anda. Y de repente me aparecieron y me dijeron: ya me bautizaron. Y yo le dije: ¿ya se casaron? No, pero ya me bautizaron. Andan iglesias ahora, hermano, mire, al que agarren lo meten. Si un borracho, no, hay que enseñarle la palabra. Que den frutos dignos de arrepentimiento. Denle un aplauso a Cristo, alábelo si puede. Glorifique al Señor. A su nombre, a su nombre. Y hay iglesias, hermano, que por tener esclavizada membresía le dicen: usted tiene que volverse a bautizar, y lo vuelven a bautizar. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. A su nombre, gloria. Hace poco se acercó alguien, y no le voy a decir quién, porque no quiero meterme en problemas, y me dijo: mire, se está muriendo una persona, ¿puedo ir a bautizarlo y rociarle agua en la cabeza? Le dije: no, ese no es el bautismo que el Señor Jesús enseñó. El Señor Jesús enseñó el bautismo. La palabra bautizar significa zambullir, matar el viejo hombre y resucitar el nuevo hombre, creado según la imagen de Dios. Y él me dijo: entonces no se va a salvar. Entonces no se salvó el ladrón en la cruz, le dije. ¿Cuántos saben, hermano, que el bautismo, aleluya, no es que nos salve? El bautismo es un cumplimiento de la palabra. Pero el que nos salva es imagínense que una persona vaya ahí y diga: yo quiero aceptar, y allá levante su mano y yo diga: oro por vos en el nombre de Jesús. ¡Pum! Se lo pasó un carro y se lo llevó. ¿Se salvó o no se salvó? Pero no se bautizó. Cristo se le llevó. Dele un aplauso al Señor, alabe el nombre del Señor. Eso que le estoy diciendo no es para que usted se argumente y diga: yo no me bautizo. Si no te bautizas, te va a pasar llevando un carro. Vive Cristo, hermanos. Eso es para aquellos que no les da tiempo. Pero para usted que ya soy 10 años de ser en la iglesia y no me quiero bautizar todavía, va a venir Cristo y te va a dejar por descuidado. Dele un aplauso al Señor, alabe lo que Él vive. Dije que después de estos pasajes bíblicos no existe ningún otro versículo en la Biblia que diga que Jesús bautizaba, excepto Mateo 28, 19 y 20, donde Jesús ordenó a sus discípulos
que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. O sea que Jesús nunca anuló el bautismo. Hay que bautizarnos. Si Dios le está dando tiempo, hermano, acude, diga: pastor, si tiene de doctrinarme, doctríneme. Si tiene de enseñarme, enséñeme. Y vamos al agua. ¿Cuántos glorifican a Dios, hermano? ¿Sabe? Yo quisiera, como bautizábamos antes. Antes bautizamos hasta 20, 25 hermanos, 30 hermanos. Unas cosechas grandes. Yo quiero decirle, hermano, que muchas veces no todos los que se bautizan son fieles. Cuando yo me bauticé, se bautizaron 12 conmigo, contando conmigo, 11 más. Y de los 12, 2 somos predicadores y los 10 se fueron. Pero no importa, aleluya, Cristo vive. Hay poder en la sangre de Cristo. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id, dijo Jesús, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el pueblo de Dios dice: amén. El corazón del evangelio es Cristo y no Juan el Bautista. Jesús pudo haber bautizado a algunos. Y si usted me lo permite, no es que la Biblia lo enseñe. Mi lógica, yo creo que Jesús ha de haber bautizado a sus discípulos. ¿Entienden ustedes? Los discípulos de Jesús no buscaron a Juan, porque Juan no era el que había de venir. Los discípulos de Juan buscaron a Jesús y le dijeron: anda uno que es más poderoso que tú, él también bautiza. Y yo creo que ha de haber bautizado a sus discípulos nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La misión de Cristo no era bautizar. La misión de Juan el Bautista era bautizar. ¿Cuál era la visión de Cristo? Predicar el evangelio, salvación. Salvación. Aquellos llegaban al arrepentimiento, al bautismo, aleluya, porque Juan les ponía el hacha, porque Juan les decía: generación de culebras. Pero Jesucristo traía un mensaje diferente. Evangelio, buenas noticias. Yo quiero decirles, mire, esta era la misión de Cristo. Lucas 4, 16 al 22 dice: vino a Nazaret, donde se había criado Jesucristo, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos ¿en quién? En Jesucristo. Y comenzó Jesús a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Denle un aplauso al Señor. Se estaba cumpliendo la escritura. Verso 22 dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, diferente a las palabras de Juan. Porque Juan representaba ¿qué? La ley. Y Jesucristo representa la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios.
Jesucristo no te está llamando víbora. Jesucristo te está llamando oveja. Ven, busca a Jesús, busca a tu pastor Jesús. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Pero volviendo al testimonio de Juan el Bautista, analicemos cómo murió Juan el Bautista. Murió por dos cosas. Número uno, por decir la verdad. Y número dos, por señalar y anunciar o denunciar el pecado. Amén, hermano. Recordemos que Juan representaba la ley. Y Juan había sido encarcelado por Herodes. ¿Por qué fue encarcelado Juan el Bautista? Porque el profeta Juan el Bautista le señalaba su pecado. ¿Qué le decía Juan el Bautista a Herodes? Adúltero. No puedes vivir con la mujer de tu hermano, porque Herodes vivía con la mujer de Felipe, su hermano. ¿Cómo se llamaba ella? Herodías. Y Herodes todos los días le decía: adúltero, arrepiéntete, conviértete, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor, hermano? Aleluya. Así que no piense que aquí en la iglesia se permiten esas cosas. Ay, el pastor me permite que venga con otro, que él te reprende el diablo y el Señor te eche fuera. Porque aquí no se permite eso, hermano. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor? Ah, pues no voy para esa iglesia. Pues anda donde querás, porque el pecado va a seguir contigo. Alabado sea Cristo, hermanos. Mateo 14, 1 al 12 dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Están conmigo? Para que no vea que esto es cuento, es palabra de Dios. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. En el lenguaje oriental. Pero en el lenguaje de nosotros le diríamos adúltero. Eso no es conforme a las leyes de Dios, que tú estés cometiendo esos sacrilegios. Bendito sea Cristo, no se espante. Ese es el evangelio de la gloria de Dios. Y dice: y Herodes quería matarle. ¿A quién? A Juan. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, hermanos, yo por eso, cuando mi esposa me dice celebremos el cumpleaños, yo le digo no, porque en el cumpleaños de Herodes le volaron la cabeza a Juan el Bautista. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Gloria sea a Cristo para siempre. Y dice que se celebraba el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Óigame, si Herodes vivía con Herodías en adulterio, podría ser, óigame, podría ser, no es que yo quiera señalar esto, pero podría ser que la hija de Herodías era ¿qué?
era hija de Herodes. Si usted me lo permite. Hay que usar la lógica. Porque ¿a quién le iba a prometer el medio reino? De plano la chavala él sabía de que bajo de agua había nacido esa chavala y le gustó la danza. La chavala, él decía, es dentro de sí, es mi chavala la que está danzando. Y cuando terminó de danzar, el rey le dijo, todo es tuyo, mi muchachita. Claro. Pedime lo que querás. Y la muchacha fue con Herodías y le dijo, mamá, no te imaginas lo que me dijo el rey. ¿Qué te dijo, mi niña? Que yo pedía lo que yo quiera, me da el rey. ¿Sabes qué? Le dijo la pecadora. Pedile la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Ve qué petición más sanguinaria. Y va la chavala y le dice al rey, ¿me dijiste que te pidiera lo que yo quisiera? Sí, le dijo el rey. Dame la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Se fue de espalda el rey. Pero como su palabra tenía que cumplirla, degolló a Juan el Bautista. Así terminó la vida de Juan el Bautista. ¿Entienden? Jesús dio testimonio de Juan, y estoy ya para terminar. Jesucristo habló a la gente dando testimonio de Juan. Lucas 4, 24 al 28 dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, los discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir a la gente de Juan, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? Les dijo Cristo. ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, era pelo de camello y un cinto de cuero en el lomo. A un profeta saliste a ver. ¿Cuánto glorifican a Cristo, hermano? Cristo dando testimonio de Juan. Sí, dijo Cristo, os digo, y más que profeta, aleluya. Este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Amén, hermanos. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero aquí viene lo bonito. Pero el más pequeño, amén, ¿están escuchando? Ensaltó a Juan y dijo, no hay otro nacido de mujer como profeta de Dios. Pero yo os digo, dijo Cristo, que en el reino de Dios, aleluya, el más pequeño será el mayor. ¿Cuántos le dan la gloria y la honra al Señor? El más pequeño en el reino de Dios será mayor que Juan el Bautista. No es que estemos descalificando el ministerio de Juan el Bautista. Es que el Señor sabe la fe que usted tiene, hermano. ¿Por qué Jesús dijo que el más pequeño en el reino de Dios sería mayor que Juan el Bautista? Oiga, nunca Jesús quiso bajar la autoestima de este profeta de Dios. Lo que en realidad pasó con Juan el Bautista antes de morir, estando preso en la cárcel, es que Juan dudó. ¿Están oyendo? Porque él varias veces había dicho, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora que estaba encarcelado, mandó a 2 de sus discípulos y les dijo, vayan y pregúntenle si es él el que había de venir o estamos esperando a otro. Dudó. Por eso el más pequeño en el reino de Dios será más grande.
que Juan. Porque hay gente que no duda de Dios. ¿Cuánto glorificamos al Señor? No duda de Jesucristo. A su nombre, hermano. Bendita sea la gloria de Dios. Mire, Mateo 11, 1 al 6. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan, oiga, en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y cuál era la pregunta que le iban a hacer a Cristo? ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? No, ya lo había dicho él, pues, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el que es más poderoso que él. Ahí está, dijo, él es el Cordero de Dios, a su nombre, hermano. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Jesucristo no dijo yo soy, aunque Él es la luz, Él es la puerta, Él es el gran yo soy. Pero Jesús le dijo, vayan y díganle a Juan las cosas que ustedes miran y las cosas que ustedes oyen. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres les es anunciado el evangelio. Aleluya, hermanos. ¿Qué más confirmación quería Juan? Y dijo Cristo, bienaventurados el que no haya tropiezo en mí. Juan estaba hallando tropiezo ya en Jesús. Juan el Bautista al final de su ministerio halló tropiezo en Jesús. ¿Fue víctima de qué? De un debilitamiento de su fe. Era humano. ¿A cuántos nos flaquea la fe muchas veces? Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos por favor la fe, Señor, porque a veces que nuestra fe flaquea, duda. Juan era humano, flaqueó su fe. Amén, hermanos. Juan el Bautista había dicho al principio de su ministerio que Jesús era el Cordero de Dios quien quitaba los pecados del mundo. Leámoslo, San Juan 1, versículo 29 y 35 y 36 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, oiga, cuando comenzó, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién dijo esas palabras? Juan. Pero al principio de su ministerio, cuando estaba en la cárcel, mandó 2 de sus discípulos, vayan y pregúntenle si es él el que había de venir o esperamos a otro. La Biblia lo dice. Verso 35 de San Juan 1 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios, a su nombre, hermano. Usted dirá, ¿cómo puede ser posible que el que dijo y aseguró que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios, ahora estaba enviando a 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Concluyo con esto. Para dar respuesta a esta interrogante, es necesario volver al principio del testimonio de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el tema que estamos estudiando? El testimonio de Juan el Bautista. Juan en su testimonio nunca dijo, yo soy el Cristo. ¿Lo dijo o no? Nunca. Que dudó al final, pudo haber dudado.
Pero él nunca dijo: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Miren lo que dice San Juan 3:28. Vosotros mismos, dijo Juan, me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. ¡Aleluya! No debemos de enfocarnos en la debilidad de Juan, en la incredulidad de Juan, sino más bien en la veracidad de su testimonio. ¿Cuál es la veracidad de su testimonio? Que él nunca dijo que era el Cristo, sino que él siempre dijo: yo soy el que prepara el camino del Señor. Viene después de mí alguien que es más poderoso que yo, Jesucristo. Dios me los bendiga. No voy a hacer una invitación porque yo creo que este altar se llena de gente. Si usted está tocado por el Espíritu Santo, tocado por Dios, acuda y diga: pastor, ore por mí. Yo quiero llegar a Cristo. Amén. Porque hoy en día, hermano, alguien pasa media hora de llamamiento y todo el mundo con las chibolas peladas y no quieren nada con Dios. Yo ya prediqué la palabra. No te predico ley. Yo no te estoy diciendo el hacha está puesta allá. Lo que te estoy diciendo: Jesucristo te ama. Jesucristo quiere perdonarte tus pecados. Ese es mi mensaje. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.